Hola, bienvenidos al podcast de AWS en español, el cual está dedicado enteramente a hispanoparlantes. Juntos vamos a escuchar de los expertos de AWS, de implementación de soluciones, de mejores prácticas y anécdotas de clientes. Mi nombre es Rodrigo Asensio y soy tu anfitrión. Hoy en nuestro episodio número 4 nos visita Isaac Balonrat. Isaac es un Solutions Architect especialista en la parte de computación de Amazon Web Services basado en Barcelona. Nos viene a contar de Spot Instances, qué son, qué no son y a desmitificar algunas cosas. Y quizá un poco menos importante para ustedes, pero muy importante para mí, yo aprecio muchísimo a Isaac, profesionalmente una persona con mucha experiencia, y personalmente porque fue una de las personas que más me ayudó cuando yo entré a Amazon Web Services en Barcelona. Así que sin más rodeo, aquí empezamos. Bueno, Isaac, gracias por venir al show. ¿Me podrías contar un poco cómo es tu día a día? Hola Rodrigo, muchas gracias a ti por invitarme y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Mi día a día como arquitecto de soluciones especializado en Spot Instances es ayudar a nuestros clientes a sacarle el máximo partido a estas instancias. En concreto, yo cubro toda la región del sur de Europa, trabajo con clientes tanto en España como en Portugal e Italia y les ayudo tanto en nuevos proyectos o nuevas iniciativas que tengan como en proyectos de optimización de costes. Los tipos de proyectos habituales o cargas de trabajo habituales con las que trabajamos, pues son cargas como, por ejemplo, entornos containerizados, aplicaciones de Big Data, aplicaciones web stateless, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, y sé que trabajás hace unos cuantos años en Amazon Web Services, ¿correcto? Exactamente, llevo pues algo más de 7 años y medio en Amazon Web Services. Yo empecé en esta compañía en Dublín como ingeniero de soporte y 3 años más tarde conseguí volver a España, que la echaba de menos. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a contarle un poco a la audiencia qué son estas instancias de Spot. Por supuesto, las instancias Spot son capacidad de computación excedente en las regiones de AWS. A la escala a la que trabajamos nosotros en AWS, con las 24 regiones y 77 zonas de disponibilidad que ofrecemos a día de hoy y más de 270 tipos de máquina, obviamente para poder ofrecer computación bajo demanda es necesario que tengamos provisionada una enorme cantidad de capacidad y que está esperando a ser usada para poder justamente ofrecer esa flexibilidad y esa elasticidad a nuestros clientes de arrancar y parar instancias de C2 conforme lo necesiten. Con esa capacidad excedente, en vez de dejarla sin ser usada, lo que hacemos es ofrecerla a nuestros clientes en la opción de compra Spot. ¿En qué consiste esta opción de compra? Pues es una opción de compra donde el cliente paga por lo que usa, exactamente como el modelo on demand, con la diferencia de que el precio que paga es hasta un 90% más barato que el precio bajo demanda. 90% es el descuento máximo, pero sí que la media que nuestros clientes consiguen comparado con el precio bajo demanda es un 70%. La única condición para usar este tipo de instancias es que cuando tú arrancas una instancia como Spot, si en un momento determinado la demanda de capacidad para ese tipo de máquina que estás usando en esa zona de disponibilidad sube y nos quedamos sin capacidad excedente para clientes on demand, pues obviamente tenemos que empezar a reclamar esa capacidad excedente que estamos vendiendo. Te daríamos un preaviso de 2 minutos y pasados esos 2 minutos en los que tú puedes parar de forma ordenada tu aplicación, te reclamaríamos esa instancia. Bueno, a ver, me mencionaste muchas cosas y quiero empezar a un poquito a desglosar esto que has mencionado. Lo primero que habías hablado es del tema de capacidad excedente de Amazon Web Services. Pero, ¿qué es lo que pasa en las compañías comúnmente con sus data centers? Pues lo que sucede comúnmente cuando las compañías tienen sus propios data centers es justamente que cuando provisionan capacidad de computación tienen que hacerlo a pico, ¿no? Al final tienes que invertir y comprar todos los servidores que necesites para tu momento pico. Y conforme creces, pues eso lo que le sucede a las compañías es que también les limita. Pues justamente cuando los clientes se mueven a la nube, todas estas limitaciones que tienes on-premises, porque al final has dimensionado a pico, y también sucede
tu negocio crece y evoluciona y el volumen de datos y el volumen de transacciones que manejas pues es mayor, ¿no? Todo esto cuando te mueves al cloud desaparece, pero es que además con Spot Instances los clientes consiguen no solo optimizar costes, sino también reducir sus tiempos de proceso de datos, porque pueden ir a una escala que es impensable en on-premise por coste y porque no sería elástico, ¿no? Un ejemplo es uno de nuestros clientes, Western Digital, seguramente lo conoces, Rodrigo, hacen discos duros y soluciones de storage. Fue mi primer disco duro. Fue mi primer disco Pues duro. justamente para innovar y mejorar su tecnología de discos duros, utilizan unos clústeres muy grandes de computación para poder hacer simulaciones con diferentes materiales, diferentes velocidades de movimiento del disco, movimiento del cabezal, y que estas simulaciones les permiten pues, innovar y mejorar la tecnología. Estas simulaciones, cuando las corrían on-premises, duraban 20 días, eran unas simulaciones muy largas. Moviéndose a AWS y utilizando Spot Instances, consiguieron reducir el tiempo de simulación de 20 días a 8 horas, porque fueron capaces de lanzar un clúster de más de 1 millón de Virtual CPUs. Este millón de Virtual CPUs lo lanzaron, lo tuvieron arriba en menos de 1 hora y media. Y en 8 horas consiguieron completar sus simulaciones. Obviamente reducir el tiempo de 20 horas, perdón, de 20 días a 8 horas y por un coste de $137.000 a esta escala es algo que on-premises es impensable. Sí, no es posible. Ok, ok, qué bueno, que me gusta esa historia. Y mencionando otra de las cosas que habías dicho al Sí, inicio, ¿no? Hasta ahora tenemos que la capacidad excedente, el problema de capacidad excedente que yo tengo en el data center se traslada a AWS, pero AWS lo expone a través de estas instancias Spot. Y el cliente, corregime, y el cliente puede acceder a CPU más barato, ¿sí? Cargas de computación más baratas y a mejor calidad, ujú. ¿no? Más rápidas y demás. Ahora, me mencionaste una cosa, me mencionaste que nosotros, AWS va a tomar esa instancia si se necesita, ¿no? Para otro cliente. Contame un poco eso y contame el tema este de los 2 minutos. Es importante remarcar que solamente reclamamos instancias spot cuando hay un incremento de demanda para ese tipo de instancia en esa zona de disponibilidad en el modelo on demand. Entonces, al tratarse de capacidad excedente, como comentábamos, pues damos 2 minutos de preaviso y una vez pasados esos 2 minutos, la instancia es reclamada. Este preaviso de 2 minutos se da de dos maneras. Uno es mediante el endpoint de metadatos, que tiene toda instancia C2, el endpoint 169.254.169.254. Hay una URL concreta que con un script se puede consultar de forma periódica, cada 5 segundos, por ejemplo, y que cuando esa instancia va a ser interrumpida, devuelve el timestamp de cuando vamos a interrumpirla, que es 2 minutos más tarde. Y también el cliente puede utilizar Amazon Event Bridge. Amazon Event Bridge es un servicio que nos permite definir reglas que cuando ocurran ciertos eventos en nuestra cuenta lancen notificaciones o, por ejemplo, ejecuten funciones de Lambda que puedan gestionar la lógica que necesitemos para gestionar esas interrupciones en nuestra aplicación. Y además, muy importante, hemos lanzado muy recientemente una nueva señal que se llama EC2 Capacity Rebalancing Recommendation. Esta nueva señal se emite cuando detectamos que una de tus instancias Spot está en riesgo elevado de ser interrumpido. Con lo cual, esa señal se emite y también puede ser gestionada por el cliente para proactivamente, pues por ejemplo, si está ejecutando un trabajo batch, que esa máquina no coja más trabajos, ¿no? Y pueda terminar el trabajo que esté en vuelo o hacer un checkpoint para que cuando entre una instancia de reemplazo, pues retome el trabajo donde se había dejado.
Y además hemos también lanzado una integración de esta señal con Autoscaling Groups. Al final, cuando los clientes utilizan instancias Spot, el método más común para lanzarlas es Autoscaling Groups. Y el motivo es simple. Normalmente se trata de aplicaciones que son paralelizables horizontalmente y además normalmente no, idealmente no guardan datos en local, con lo cual son instancias muy fácilmente reemplazables. Y Autoscaling Groups hace eso de una forma muy sencilla y muy probada, ¿no? Es uno de nuestros servicios que lleva más tiempo en el mercado. Entonces, lo que hemos hecho es integrar esta señal de Rebalance Recommendation con Autoscaling Groups, de forma que el cliente, simplemente con un checkbox en la consola o un parámetro de la API, puede configurar en su grupo autoescalado, en el que usa Spot Instances. Además, en Autoscaling Groups, el cliente define varios tipos de instancia que puede utilizar y cuando se emite una señal para una instancia que está en riesgo de ser interrumpida, proactivamente el grupo de autoescalado va a lanzar una instancia de reemplazo de la selección de instancias que hemos definido para usar en Spot y cuando esa instancia esté disponible pasando health checks, va a empezar a parar la instancia que está en riesgo de interrupción. Y además, si nuestra aplicación requiere tomar acciones adicionales a nivel de la instancia, pues disponemos de los Lifecycle Hooks, que es la propiedad de autoscaling que nos permite gestionar la ejecución de acciones cuando previamente a parar una instancia o previamente a ponerla en la ejecución. Con lo cual las opciones de automatización son súper flexibles y adaptables a cualquier caso de uso que tolere interrupciones. Bien, entonces yo qué sé, si tengo por ejemplo un cron que le está pegando a esta URL local, ahí me voy a enterar. Y también, además de usando EventBridge, puedo lanzar una función lambda para que, por ejemplo, me reemplace la máquina y siga desde ese checkpoint que habías mencionado si estoy haciendo una operación batch, por ejemplo. Efectivamente. A ver, y acá es donde siempre que hablamos, ¿no? De Spot, ¿qué pasa? La gente se le abren así los ojos, como decimos en Argentina, como el 2 de oro, y dice, ¿me vas a sacar la máquina a los 2 minutos? Sí, entonces acá empieza la discusión de, bueno, ¿cuál es el tipo de carga que voy a poner en estas máquinas? No voy a poner, por ejemplo, algo que tenga que estar sirviendo requests a clientes directamente. Entonces, mi pregunta acá es un poco, ¿cuáles son el tipo de cargas que puedo correr en Spot? Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque me encuentro yo también hablando a veces con clientes con un mito, ¿no? En el que tú dices, sí, Spot está muy bien, pero para entornos no productivos, para desarrollo. No, Spot es perfectamente factible correr cargas de trabajo productivas en Spot Instances. Ahora, tienen que ser cargas de trabajo que sean flexibles para utilizar diferentes tipos de instancia y que sean tolerantes a fallos. Y ahora te explico esto un poco más en detalle. Como te comentaba al principio, a día de hoy AWS provee más de 270 tipos de instancia. Con 270 tipos de instancia es muy probable que más de un tipo pueda correr tu carga de trabajo. Muy Al ser probable. flexible, sí, al ser flexible, lo que haces es, con mecanismos que tenemos construidos en servicios como por ejemplo Autoscaling Groups, lo que haces es que si interrumpimos una máquina porque tenemos escasez, ¿no? O porque ya no hay capacidad excedente y sube la demanda, tú obviamente quieres seguir teniendo capacidad. Utilizando estos mecanismos ya construidos, lo que haríamos es, como tú eres flexible, darte una máquina de otro tipo, de la que sí tengamos capacidad. Y además tenemos construidos mecanismos que te permiten tomar decisiones inteligentes, ¿no? Tenemos un mecanismo muy interesante que se llama, es lo que llamamos una allocation strategy y se llama capacity optimized, que lo que te hace básicamente es cuando tú defines un listado de tipos de máquina que puedes usar, inteligentemente te damos del tipo de máquina para cada zona de disponibilidad del que más tenemos en ese momento.
¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que la posibilidad de que tu máquina sea interrumpida es mucho más baja y tu flota va a ser robusta. Entonces, teniendo en cuenta estos mecanismos, cualquier aplicación que sea tolerante a fallos y flexible es un buen candidato. ¿Cuáles son las típicas? Pues, por ejemplo, aplicaciones web stateless. Es perfectamente posible correr una aplicación web en Spot, siempre y cuando sea stateless. Entornos containerizados, ¿no? Los contenedores y las máquinas de Spot comparten muchos principios de naturaleza, ¿no? Están pensados para ser efímeros, para ser stateless, con lo cual es un caso de uso súper popular. Aplicaciones basadas en frameworks de Big Data como Hadoop o Spark, que están pensados también para ser tolerantes a fallos, pues también son un caso de uso perfecto para correr en Spot. E incluso entornos de integración continua, pues por ejemplo, builds de código o tests son también unos muy buenos candidatos para correr en instancias Spot. Y quizá para empezar un poquito a conocer cómo trabajar con instancias de Spot, me gusta mucho el tema que haya mencionado de tener un entorno de build, un CI/CD, porque no es directamente, no impacta directamente en producción, pero lo voy a usar como tooling diario, entonces puedo empezar a familiarizarme, ¿no? Con instancias Spot. Esto es bueno. A ver, quiero que charlemos un poquito más del tema de las aplicaciones web, pero antes contame un poco, en general, ¿tenemos algún porcentaje de cuántas máquinas reclamamos hasta que la gente termine de utilizarlas? ¿Está eso? Eh, pues mira, proveemos un portal que se llama Spot Instance Advisor, donde damos a los clientes un porcentaje de interrupción para cada tipo de máquina en cada región de media en los últimos 30 días. Lo que te puedo decir es que durante los últimos 3 meses, si agregamos los datos de todas las regiones de AWS, eh, el, menos del 5% de las instancias de Spot fueron interrumpidas por S2, por AWS. Eso significa que en el 95% de los casos, los clientes fueron capaces de lanzar esa capacidad que necesitaban, correr la carga de trabajo y pararla sin ser interrumpidos. O sea que en la gran mayoría los clientes han terminado su trabajo. Y ahora, esto es una discusión que siempre tenemos con clientes donde nosotros siempre decimos, las cosas al final, las aplicaciones fallan, el hardware falla tarde o temprano. Entonces siempre hay que crear a las aplicaciones y tienen que ser resilient, ¿no? Tienen que ser duraderas, tengo que tener tolerancia a fallos, etc. En el caso de la aplicación web, es más sencillo todavía ser tolerante al fallo, obviamente si uno está por ahí aplicando tecnologías modernas. Si yo tengo una aplicación hecha en JSP del 99, donde tengo la sesión en mi web server, se va a hacer difícil poder transportar esa carga de trabajo a Spot. Pero si yo estoy haciendo una aplicación relativamente nueva, sea por ejemplo en Node, utilizando Spark Java, por ejemplo, que es un framework para hacer web aplicaciones, eh, puedo tener ya una aplicación de manera stateless. Y al final, cada proceso, cada request, va a durar máximo un par de segundos. O sea que si tengo de alguna manera ese warning de los 2 minutos, voy a poder ya no alimentar de más requests a esa máquina y cualquier cosa va a ser resuelta en los próximos 2 segundos y entonces me pueden ya quitar esa máquina. Entonces, la aplicación web es algo que tiene que estar sirviendo cosas en vivo, ¿sí? A clientes, pero al final es un buen fit para este tipo de instancias. Efectivamente, de hecho, a veces en nuestro equipo nos gusta ver Spot como una recompensa a una aplicación bien arquitecturizada, ¿no? Eh, Al final se trata de eso, de seguir buenas prácticas. Y para el caso de aplicaciones web, efectivamente, si son stateless, tal y como dices, es muy sencillo de implementar, porque son aplicaciones que normalmente son flexibles para poder utilizar varios tipos de instancia y además tenemos ya integraciones hechas entre Autoscaling y Application Load Balancer, en los que con una simple llamada a la API, cuando esa máquina va a ser interrumpida, el balanceador deja de enviarle peticiones nuevas a esa máquina y con un tiempo que tú configuras,
se permite que cualquier petición que haya en vuelo pueda terminar, de forma que el usuario final no recibe errores. Ok. Y si esa máquina que yo estaba usando, digamos que es una M5X Large, no está más disponible, ¿qué pasa? ¿No tengo Pues más máquina? en ese caso, lo que tendrías que haber hecho es configurar múltiples tipos de máquina en tu grupo de autoescalado. Para poder hacer esto, simplemente tienes que usar una launch template. Lo que también nos encontramos es que muchos clientes utilizan todavía launch configuration, que es donde tú defines la plantilla de la máquina o de las máquinas que va a lanzar autoscaling. Entonces, requisito uno, tienes que usar launch templates, que es como, digamos que es una evolución de launch configuration, donde tú especificas la AMI, especificas el security group y cualquier configuración de la máquina. Y una vez usas una launch template, en el grupo de autoescalado puedes configurar una política de instancias mixtas, en la que tú le puedes decir que además de una M5X Large, puedes usar una M4X Large, puedes usar una M5AX Large, una M5DX Large y puedes usar pues todos los tipos de máquina en los que tú cualifiques tu aplicación. Y justamente en esa configuración también es donde puedes configurar lo que te comentaba anteriormente de la Location Strategy de Capacity Optimized, que lo que va a hacer es tomar decisiones inteligentes en base a la capacidad excedente disponible. Bueno, y el otro tipo de workload que habías mencionado también, además de web applications, habías hablado de aplicaciones que hacen procesamiento batch, ¿no? Sí, Eh, efectivamente, las aplicaciones batch pues son también muy fáciles de implementar en Spot. Un ejemplo quizás básico pues sería quizás una aplicación que pudiera correr también en grupos de autoscaling y consumir jobs de una cola, ¿no? En ese caso casi que no haría falta ni que gestionar las interrupciones, siempre y cuando la aplicación persista en un medio de almacenamiento persistente, como puede ser Amazon S3 o un Elastic File System. Y luego también cuando vamos ya a más gran escala, pues es muy fácil de utilizar Spot Instances con orquestadores como por ejemplo SGE. De hecho, tenemos una herramienta open source llamada AWS Parallel Cluster que hace muy sencillo levantar clusters para trabajos batch y viene integrado con todas las mejores prácticas por defecto. Ok, ok. Y bueno, y para ir un poquito más concreto al procesamiento de batch, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, estoy escuchando mensajes de un SQS o de un Kafka, un Rabbit o un ActiveMQ, ese mensaje que voy a tomar, al final tengo que, obviamente, tratar de procesarlo rápido, ¿sí? Y esa sería mi unidad, mi transacción, ¿no? Entonces, Exacto. proceso y después tendré un output que lo guardará en una base de datos, lo guardará a disco, etcétera, etcétera. Entonces al final me pueden interrumpir en cualquier momento y si yo estoy en el medio de esa transacción, al final lo que pasa en general, esto depende de los diferentes tipos de queue software que esté utilizando, ese mensaje va a volver a la cola de trabajo y lo tomará eh, el próximo nodo que venga. ¿Qué otro tipo de trabajos o de cargas son populares en tus clientes? Pues mira, yo creo que una de las más populares ahora mismo, como comentaba al principio, es entornos containerizados, tanto Kubernetes como Amazon EC2, justamente por lo que hablábamos, ¿no? Los contenedores están pensados para ser efímeros, para ser stateless, y eso pues es muy fácil de integrar con Spot Instances porque son los mismos principios. Entonces, pues vemos a muchísimos clientes utilizando Spot Instances en Kubernetes, por ejemplo. Un ejemplo que seguramente ¿conoces Skyscanner? Pues Skyscanner corre su plataforma online en Kubernetes en varias regiones de AWS y corre completamente en Spot Instances. Así que algo tan a gran escala y crítico como puede ser la plataforma de Skyscanner es posible correrla en Spot Instances y orquestado por Kubernetes. ¿Y qué integraciones específicas tenemos en nuestros servicios de containers? Pues te Por explico, ejemplo, ICS o IKS.
Pues te explico. En nuestro servicio de contenedores de Amazon FS, pues como sabes, al ser nuestro propio orquestador, tenemos 100% control del código y de implementar features, a diferencia de con Kubernetes, que tenemos que trabajar con la comunidad de open source. Amazon FS es tan sencillo de integrar como que es simplemente habilitar un flag en la configuración del agente de FS. Hay un flag que lo que hace es, lo pones a true y ya él solo te intercepta las notificaciones de interrupción, y cuando eso ocurre pone la instancia en draining. Cuando la instancia se pone en draining, lo que ocurre es que los contenedores que estén corriendo o las tareas, en el caso de FS, que estén corriendo en esa instancia, van a ser paradas y el orquestador va a lanzar tareas de reemplazo en otras instancias del clúster. En el Y en caso, ese momento, te hago una pregunta, y en ese momento, ¿cómo mi aplicación se entera de que voy a tener una interrupción? la aplicación, al final, tu aplicación corre en un container y lo que recibe la aplicación es una señal de SIGTERM, con lo cual, si tu aplicación intercepta esa señal, tiene que gestionar un par ordenado y listo. Para solucionar este problema en Kubernetes hemos lanzado un proyecto que se llama AWS Node Termination Handler, que está disponible en GitHub y que se instala en los clases de Kubernetes de forma muy sencilla utilizando Helm, que descrito básicamente es como un package manager para, desde una línea de comando súper sencilla, poder desplegar aplicaciones en nuestro cluster de Kubernetes. Este Node Termination Handler tiene dos modos. Tiene uno que es el modo daemon set, que lo que despliega es un pod en cada nodo del clúster que consulta el endpoint de metadatos de la instancia donde corre y es capaz de interceptar las notificaciones tanto de interrupción como de recomendación de rebalance. Entonces lo que haría es, cuando recibe una notificación de rebalance, acordonar el nodo para que no se ejecuten nuevos pods, y cuando se recibe una notificación de interrupción se hace un drain de los pods que haya corriendo en el clúster. De todas formas, hemos lanzado un nuevo modo que llamamos QProcessor, que recomendamos utilizar a los clientes en conjunto con la funcionalidad de Autoscaling Groups que comentábamos antes de Capacity Rebalancing. Al final, los nodos de Kubernetes los provee un Autoscaling Group, y si habilitamos la funcionalidad de Capacity Rebalancing, lo que va a ocurrir con este Node Termination Handler en modo QProcessor es que tendremos una cola de SQS donde vamos a configurar Event Bridge para que emita los eventos a esa cola, y nuestra aplicación de Node Termination Handler va a estar consumiendo esos eventos. Cuando se reciba una recomendación de rebalance, lo que va a hacer es acordonar el nodo, y el grupo autoescalado proactivamente va a traer una instancia de reemplazo. Y cuando esa instancia de reemplazo esté activa, lo que va a ocurrir es que el grupo autoescalado iniciará la terminación de esa instancia en riesgo de ser interrumpida, lo cual, mediante el uso de las cycle hooks, será interceptado también por el Node Termination Handler, que va a hacer un drain de los pods que haya corriendo en esa instancia antes de que sea terminada. Con lo cual, de una forma muy sencilla, podemos hacer el handling de las interrupciones, y los propios objetos de Kubernetes se encargarán de que tengamos pods de reemplazo corriendo en otros nodos. Bueno, y ahora hay muchos clientes que enfrentándose a problemas de Big Data, hay gente que ya viene desde antes, pero los que hoy en día se están enfrentando a problemas de Big Data, o quienes están migrando, vienen de plataformas de Hadoop y se están pasando a Spark. ¿Sí? ¿Hay casos de uso para Spot en Spark? Por supuestísimo. De hecho, Spark es un candidato, aplicaciones de Spark son candidatas perfectas a correr en Spot Instances. En AWS tenemos Amazon EMR, que es nuestro servicio gestionado de aplicaciones de Big Data, Hadoop y Spark entre ellas.
y tiene una integración muy robusta con Spot Instances. En Amazon MR, cuando tú lanzas un clúster, tienes tres roles de nodo. Tienes un nodo maestro, que es el cerebro del clúster. Tienes nodos core, que son los que se encargan de correr el sistema de ficheros distribuido, HDFS, y también, en el caso de Spark, de ejecutar los application drivers. ¿Y qué tienes como tercer rol? Tenemos un tercer rol que se llaman task nodes. Obviamente, como los core nodes gestionan HDFS, son susceptibles de que si los pierdes puedas perder datos. Entonces, lo que hacemos con Amazon MR es que es muy fácil escalar tu capacidad de cómputo con task nodes. Estos task nodes no persisten datos en local y lo que hacen es correr los Spark executors, de forma que eh, son completamente tolerantes a interrupciones, y si un nodo es interrumpido, primero el propio Amazon MR tiene extensiones para interceptar esa interrupción y hacer que se recupere rápido, y simplemente el trabajo que estuvieron haciendo esos executors se vuelve a ejecutar sin mayor problema. En mi trabajo anterior teníamos un montón de microservices y estamos constantemente buildeamos. Teníamos un equipo que estaba en la costa este de Estados Unidos y teníamos un equipo también que estaba en la India. Entonces, durante el día, durante las 24 horas, se utilizaba mucho un nodo de Jenkins, un cluster de Jenkins que teníamos. Y estuvimos, me acuerdo que uno de los chicos de DevOps había estado semanas tratando de eh, crear el clúster para que esté siempre disponible. Fue un montón de infraestructura que al final, en tiempo concreto, se usaba 3 horas al día, espaciado durante todo el día. Pero nosotros estamos pagando por esas máquinas las 24 horas. ¿Qué tipo de integraciones también tiene Spot con este tipo de herramientas? Pues mira, tenemos un plugin para Jenkins en concreto, que lo que te permite es, justamente utilizando grupos de autoescalado, como te comentaba antes, lanzar agentes bajo demanda, de forma que cuando tú tienes un build, se lanza ese agente en una instancia spot, corre, y cuando terminas para. Con lo cual, no solo pagas solamente por uso, sino que además te beneficias del ahorro de las spot instances. Y también lo que vemos o lo que veo mucho en clientes es que corren sus builds también en entornos containerizados, pues como Kubernetes que hablábamos antes. Así que también hay plugins que permiten correr esas builds en pods de Kubernetes, por ejemplo, y obviamente esos pods pueden correr en instancias Spot de forma muy sencilla. Un caso evidente donde siempre nosotros decimos que estos servicios manejados nos ahorran un montón de esfuerzo y tiempo en tareas que al final son satélite de lo que realmente agrega valor al negocio, ¿no? Un clarísimo ejemplo, me parece. Y bueno, contame, ¿qué otro tipo de integraciones con herramientas de terceros tenemos con Spot? Pues la verdad que tenemos bastantes, y es muy difícil nombrarlas todas, pero hemos hablado ya de Jenkins. GitLab también puede correr los runners en Spot. Bamboo también tiene una integración con Spot. Del mundo de Big Data, pues soluciones como Databricks y Qbol también se integran con Spot. Y como te comentaba anteriormente, tenemos un equipo de desarrollo, bueno, tenemos muchos equipos de desarrollo trabajando con la comunidad open source, pero en concreto en Spot tenemos desarrolladores dedicados al mundo open source, ¿no? Con lo cual tenemos incluso un roadmap en GitHub publicado donde hablamos de herramientas open source con las que construimos integraciones en Spot. Ahí encontrarás, por ejemplo, una referencia al plugin de Jenkins del que hablábamos, o el Node Termination Handler del que te hablaba. Y verás, por ejemplo, también que estamos ahora mismo trabajando en mejorar la integración con Spinnaker, que es una herramienta de despliegue continuo de Netflix, que seguramente conoces, muy popular, en la que también vamos a integrar Spot de una forma mucho más sencilla y siguiendo las mejores prácticas. Bien, bueno, voy a poner el link al roadmap en las notas del show, así la audiencia puede escuchar, puede leer eso. Isaac,
Bueno, contame un poco de, primero, el servicio de qué es el servicio de Fargate y después cómo se utiliza Spot en Fargate. Perfecto, pues AWS Fargate es nuestro engine serverless para poder ejecutar contenedores en AWS. Es decir, es un servicio gestionado en el que abstraemos la capa de computación del cliente y donde tú simplemente como cliente te preocupas de decir, pues yo quiero correr mis tareas de ECS y necesitan pues 2 virtual CPUs y 4 gigas de RAM. Y simplemente con eso nosotros nos encargamos de que esa tarea corra con los recursos que necesita. AWS Fargate está disponible a día de hoy tanto como para Amazon ECS como para Amazon EKS. Y para Amazon ECS a día de hoy también tenemos una modalidad de Fargate Spot que tiene parte del mismo concepto que EC2 Spot. Básicamente utilizamos capacidad excedente de AWS Fargate y permitimos a los clientes que corran sus tareas interrumpibles en Fargate Spot, beneficiándose de hasta un 70% de descuento comparado con el precio de Fargate. Y, o sea, en Fargate yo no manejo nada. ¿Tengo que manejar algo cuando hago Fargate Spot o es muy similar? Lo que haces para utilizar Fargate Spot es utilizar una nueva funcionalidad de Amazon FS que se llama Capacity Providers. A un clúster de CS tiene asociados uno o varios Capacity Providers. Y los Capacity Providers de Fargate y Fargate Spot están creados por defecto en tu cuenta de AWS. Solamente tienes que vincularlos a tu clúster. Y de una forma muy sencilla, asignándole pesos a cada Capacity Provider, defines una estrategia que dictamina cómo se van a ejecutar tus tareas a nivel de clúster por defecto o específico a nivel de servicio. Y tú podrías decirle, por ejemplo, que quieres que el 50% de tus tareas para un servicio X corran en on-demand y el otro 50% corran en spot, lo que hace muy sencillo poder sobreprovisionar y empezar a beneficiarnos de los descuentos de Fargate Bien. Spot. Bueno, una cosa que me pasa siempre con clientes, siempre vienen con la pregunta de cómo es el precio de spot, ¿no? ¿Es a través de subastas o pujas? ¿Cómo es hoy el precio de spot? Pues es una excelente pregunta porque cuando hablamos de spot, a muchos clientes se les viene todavía a la cabeza el modelo de pujas, el modelo de bidding que existía anteriormente, ¿no? Spot no es un servicio nuevo, lleva muchos años con nosotros, pero en 2017 el modelo de precios cambió. Antiguamente estaba basado en bidding, donde tú obviamente utilizabas capacidad excedente pero además funcionaba un poco como el mercado de la bolsa, ¿no? Donde tú ponías un precio que tú estabas dispuesto a pagar por esa capacidad y yo ponía un precio, tú ponías otro, si el tuyo era más alto y había que reclamar capacidad, me la reclamaban a mí primero, bueno, era complejo, ¿no? Era complejo, hacía que el precio fuera bastante en picos, que hubieran bastantes interrupciones y esto cambió en 2017, como te decía, el precio es estable y cambia de forma infrecuente y se basa única y exclusivamente en las tendencias de oferta y demanda a largo plazo para cada tipo de instancia en cada zona de disponibilidad. Resumido muy brevemente, no es posible que otro cliente te quite la instancia ni existen las pujas. Ok, ¿y esa información es pública? Es completamente pública, correcto. La podéis encontrar en la página principal de Spot Instances. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo empiezan los clientes a utilizar Spot? Pues también es una pregunta excelente. La verdad que en nuestro equipo hemos construido un montón de material público para intentar hacer esto lo más fácil posible. Y en ese aspecto tenemos una página web que mantenemos nosotros que se llama ec2spotworkshop.com. Disculpa, ec2spotworkshops.com. Y ahí tenemos un montón de laboratorios paso a paso
que duran entre 60 y 90 minutos, donde los clientes pueden experimentar de forma muy sencilla cómo implementar Spot en diferentes casos de uso. Y también tenemos un apartado de recursos que mantenemos actualizado, donde pueden encontrar enlaces a tutoriales rápidos. Tenemos tutoriales de 10-15 minutos, a vídeos, a blog posts y a todas las novedades que van saliendo. Bien, bueno, todos estos links los vamos a poner en las notas del show. Isaac, vamos a ir cerrando hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es tu servicio de Amazon Web Services favorito y por qué? Pues es una muy Que buena no tiene que ser pregunta. Spot, ¿eh? Mi servicio de AWS favorito, pues ahora mismo te diría que Amazon EKS. Amazon EKS me encanta porque, bueno, Kubernetes como herramienta open source, como orquestador, me parece súper flexible y te permite hacer maravillas, pero a la vez es súper complejo. Y que seamos capaces de proveer un servicio gestionado donde el cliente solamente se encarga de, de levantar la infraestructura y poco más, todo el mantenimiento y la complejidad de mantener el control plane, de tenerlo en alta disponibilidad, etcétera, etcétera, está completamente extraído y permite a los clientes centrarse en las aplicaciones y conseguir desplegar aplicaciones a muy gran escala, a muy grande escala. Bueno, Kubernetes no es fácil, eso seguro. Bueno, Isaac, No, no lo es. mil gracias por visitarnos hoy y que sigas muy bien. Gracias a ti por invitarme, Rodrigo. Un saludo. Y eso fue todo para nuestro cuarto episodio de AWS Podcast España. Gracias, hasta la próxima.